Bueno, ¿Ven la pantalla? No. Sí se ve, profesor. Buenas Ok. noches. pues, sobre- Voy a dejar de compartir, ¿ya? Quiero un grupo voluntario para que haga la exposición del caso. ¿Un grupo voluntario? Buenas noches, profesor. Nuestro grupo quisiera hacer la exposición. ¿Qué equipos son ustedes? Va- El equipo Valeria, número, el equipo número 3, profesor. Sí, lo tengo. número 3. Ya, correcto. Les pasé una nota yo cuando puse el tema del caso. Lo estoy viendo reiteradamente en los temas que estoy calificando. Hay muchas personas que realmente no trabajan con los casos. O sea, no saben resolver el caso. No saben la metodología del caso. Entonces, esto realmente me sorprende. Quiere decir que de las 8 personas que están en el equipo, las que trabajan son 2, 3, quizás 4 y el resto simplemente miran, ¿no? Entonces, eso está mal. Y en el final voy a seguir colocando exactamente de manera similar. Voy a colocar un caso y voy a colocar los resultados de los trabajos que estamos haciendo. Porque si no leen el libro, no hacen el trabajo, entonces, no sé qué cosa pueda pensar yo, ¿no? Entonces, por eso les pedí que, por favor, a partir de esta sesión, la presentación de los casos tenía que ser de acuerdo a la forma y manera como yo les he enseñado en clase en la primera y en la segunda sesión. Entonces, ese es el pedido para que esto les sirva de metodología para los próximos cursos. Esta es una de las tantas metodologías que hay para solucionar problemas, pero esta es la más exitosa y la que se usa en muchas universidades en los Estados Unidos. He tenido varios alumnos que han hecho sus maestrías y su doctorado en Estados Unidos y en Europa, y me manifiestan pues de que para ellos ha sido muchísimo más fácil tener como base lo que hemos trabajado acá. Bueno, muy bien, entonces adelante con el equipo 3, Anchaigua, Carrasco, De la Cruz, Sevillano, Torres, Velázquez, Castillo, Velasco, Santamaría y Valeria. Adelante. Voy a presentar, profesor, en la pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí, claro que sí. Disculpe. Presento. Ya. Segundo. Si se visualiza, ya está bien. Ah, no sé si todos mis compañeros están presentes. ¿Todos están presentes? Disculpe. A un ratito yo voy a tomar lista para que no haya inconvenientes. Persona que no está cuando yo paso lista, ya simple y llanamente está falta, ¿no? A ver, empecemos por el equipo 3. ¿Anchaigo está? Anchaigua presente, profesor. Ok. Carrasco Berrocal. Presente, profesor. Muy bien. Presente, Carrasco. Cruz Calderón Luis. Presente, profesor. Buenas tardes. Sevillano Caldas. Presente, profesor. Buenas tardes. Ok, gracias. Torres Guerra. Excelente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Velázquez Castillo Joseph. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Velasco Santamaría Brian. Presente, profesor. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Villacorta Landeo Valeria. Presente, profesor. Ok. Equipo completo, pero aquí hay una persona que levantó la manito. Luis Dani Torres.
Luis Torres Guerra, Sí, profesor, acá estoy presente. tú has levantado la mano. ¿Qué tienes para opinar algo? ¿Alguna pregunta? Ah, no, no, no he levantado. No, pero ahí está en la pantalla, has puesto la manito. Bueno, no importa. Entonces, si empezamos con la exposición, por favor. Buenas tardes con todos. Vamos a realizar el caso de Special Packing Corporation, la parte B. En, Como se vio, los integrantes somos Sanchaigo, Carrasco, De la Cruz, Sevillano, Torres, Velázquez, Velasco y Villacorta. Siguiente. Bueno, aquí está el contenido de todo el caso. Siguiente. Primero vamos a ver los antecedentes. Siguiente. Bueno, lo he dividido en 8 partes, en donde se puede ver en caso de la empresa, Specialty Packing Corporation, procesa resinas de poliestireno para fabricar envases de reciclajes y desechables destinados a la industria alimentaria. Eh, la resina de poliestireno, es comprada a granel en forma de pelotillas, donde se almacena en silos antes de ser procesadas, ¿no? Acá se tiene dos procesos de producción. El primero es la extrusión, donde se convierte las pelotillas en hojas de poliestireno. El segundo es el termoformado, donde las hojas de poliestireno se transforman en envases que son usados por prensas termoformadoras, ¿no? La otra es en que opera con 14 extrusores. Cada uno tiene una capacidad nominal de 3.000 libras por hora y también cuenta con 25 prensas termoformadoras. Siguiente. Bueno, cada trabajador gana $15 por hora y el tiempo extra es pagado con un 150%. Bueno, cada trabajador puede tener un máximo de 60 horas de tiempo extra en cada trimestre. También tiene la opción de subcontratar la producción de hojas de plástico cuando la demanda excede la capacidad interna de producción. El gerente, que es Julie Williams, también debe desarrollar un plan de producción agregado basado en un pronóstico de la demanda en los próximos 3 años. Bueno, el equipo de pronóstico ha estimado fluctuaciones significativas en la demanda de envases de plástico transparentes y oscuros. Siguiente. Bueno, ahora yo voy con el análisis del caso. Siguiente, por favor. Prende tu cámara, Brian. Ok, ya. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, para hacerlo un poco breve, el análisis de casos 6 puntos. Primero, para contextualizar la situación, el caso, es que SPC tiene actualmente tiene un pronóstico de demanda, ¿no? Que para los siguientes años va a existir un crecimiento constante. Esto produce un problema y a su vez que genera presión en su capacidad de producción, ¿no? Luego, sumado a esto, con la presión en la capacidad de producción, esta capacidad misma está casi al límite, ¿no? Expandir sus operaciones o mejorar la eficiencia va a ser crucial para satisfacer esa demanda alta que se viene en los próximos 3 años, ¿no? Y obviamente sin incrementar los costos de manera significativa, ¿no? Ahora, añadido esto es que Julie debe decidir entre si usar almacenamiento público o privado. En este caso, el público es más flexible, pero el privado podría generar ahorros a largo plazo si se gestiona adecuadamente, ¿no? En este caso, en almacenamiento público, aunque es flexible, el almacenamiento público, según lo que nos dice el caso, genera costos variables, ¿no? Que pueden aumentar con el volumen.
y podrían reducir los márgenes de SPC a medida que la demanda crezca. Almacenamiento privado requiere una inversión de capital significativa, pero ofrece control total sobre el espacio y costos fijos más bajos a largo plazo. Esto dependiendo de la capacidad utilizada, ¿no? Y por último, también hay un tema de gestión de inventarios, ¿no? Que la compra trimestral de resina implica costos adicionales en logística y almacenamiento, creando ineficiencias y riesgo de desabastecimiento o exceso de stock. Siguiente, por favor. Ya esto, muy buenas tardes, profesor, compañeros. ¿Se me está escuchando muy bien? A veces tengo problemas con el micrófono. Ningún Eh, problema, Luis. Adelante. ya, muchas gracias. Bueno, voy a hablarles un poco acerca del problema central y de lo cual nos vamos a enfocar en este análisis del caso para poder solucionarlo. En términos centrales, pudimos observar que el principal problema, ¿no?, que vamos a poder observar eh, es el problema en la gestión de almacenes que están disminuyendo la productividad. Vamos a utilizar el diagrama de Ishikawa para poder en sí tener un poco más de idea de por qué este es el problema central. Bueno, en la parte vamos a utilizar las 6 M's, como ya, bueno, usualmente usado ya en el diagrama de Ishikawa. Voy a empezar un poco con el método, ya que como ya dijo mi compañero previamente, hay un triplicamiento en la materia de resina que se aumenta en ciertos periodos durante la producción de la empresa, y es por eso que a veces la empresa tiene un proceso de inventario ineficiente, tiene baja rotación en ese inventario, que pueden producir un déficit para para la producción o ganancias. También falta, por ejemplo, procedimientos estándar para la gestión de almacenes, ya que al tener un poco de corto tiempo en dicha gestión, ahora se está viendo involucrada en, bueno, en este caso, decidir entre un almacén público o privado. En el medio ambiente, como ya se vio previamente leyendo los antecedentes y el análisis del caso, el espacio físico ya está al límite, su capacidad de producción, como ya se explicó previamente, es limitado. Y bueno, y la ubicación inadecuada de los almacenes, que bueno, ya por dicho ámbito se tiene que expandir y observar cuál es el mejor lugar o la opción adecuada. Ya, como ya en la materia prima, principalmente la resina es lo que está usando SPC, podemos observar que bueno, hay una sobreabundancia de, de productos por una baja rotación, ya que ya que en general en ciertos tiempos, cuando se produce o se producen mayormente los productos de SPC, vamos a tener vamos a tener una sobreproducción y esto puede ocasionar, bueno, generalmente lo que ha ocasionado que los almacenamientos sean completamente llenos. Y bueno, una falta de planificación en la adquisición de materiales. Esto en todo caso, cuando en ciertos tiempos la demanda de resina se puede triplicar, como ya hemos leído, o en todo caso, si en algún momento faltan materiales o no. En el término, bueno, de manos de obra, solo estamos viendo ya en el ámbito de almacenes, que puede ser que se puede percibir, bueno, una capacitación insuficiente dentro del personal. Puede haber ciertos casos que esto puede no permitir una una excelente comunicación entre áreas. En términos de maquinaria, bueno, pueden observar ciertas como ya se está cambiando en general, si su capacidad de producción está siendo está siendo ya muy limitada, se observa o se está creyendo, se está pensando de que la empresa está teniendo ya maquinaria obsoleta que no puede cubrir en general, bueno, pasar su límite de producción, falta, y su falta de tecnología en general que se pueden optimizar espacios. Y por último, su sistema de medición sería, bueno, indicadores donde se veía una falta de indicadores que se ve el rendimiento en su gestión de almacenes. Y por último, no se está midiendo la eficiencia del espacio utilizado, ya que al tener una discusión acerca de cuál sería el mejor almacén, o tener en general la idea de tener que expandir un almacén, no se está observando de que la empresa ha tenido problemas para gestionarlo con el espacio que ya tenía y ahora debemos observar cuál es la mejor decisión. Te doy paso a mi compañero. Siguiente, sí. Ahora vamos a pasar con las alternativas de solución.
Se plantean tres alternativas. El primero es el continuar con el almacenamiento público que ya posee la empresa. La alternativa 2 es arrendar o construir un almacén privado y la alternativa 3 sería como una estrategia híbrida de tanto para combinar tanto almacenamiento público como privado. Por ejemplo, ¿qué es lo que se planea con la alternativa uno? Es que la empresa podría seguir utilizando almacenes públicos como lo viene haciendo con la finalidad de satisfacer sus necesidades de almacenamiento. ¿Por qué eso lo menciona, no? Porque el costo de almacenamiento público varía entre $10 y $12 por 1.000 libras al final del trimestre. Y entonces la empresa podría aprovechar la flexibilidad de no tener compromisos a largo plazo y ajustar mejor su espacio, ¿no? Luego la alternativa 2, pues podría invertir en la construcción de un almacén propio para mantener su propio inventario, lo que haría que elimine los costos variables asociados con el almacenamiento público y mayor control sobre sus propias operaciones, ¿no? Y por parte de la alternativa 3, podría combinar el uso de almacenamiento público y privado. Podría construir un almacén privado que cubra las demandas base y mientras que el almacenamiento público durante picos de demanda, ¿no? Y todo esto es con la finalidad de que se encuentre un equilibrio entre tanto en costos, en capacidad de respuesta y el control de operaciones, ¿no? Lo que es fundamental para la para la gestión eficiente de la empresa. Siguiente. Sí. Ahora vamos a continuar con la evaluación de las alternativas. Prende tu cámara, Dani. Ok. Siguiente slide, por favor. Ok, primero el análisis cualitativo. Siguiente slide, por favor. Comenzando con la alternativa 1, que es continuar con el almacenamiento público. Primero analicemos las fortalezas de esta alternativa. En realidad, tiene como flexibilidad la capacidad a una fortaleza porque la corporación tendría la posibilidad de ajustar la cantidad del espacio alquilado según la demanda, según una demanda trimestral, ¿no? Lo que permite una mayor adaptación a fluctuaciones del mercado. También otra fortaleza podría ser el bajo compromiso del capital, es decir, no se requiere una gran inversión inicial, lo que permitiría a la corporación mantener el capital disponible para otras operaciones estratégicas. Y también una diversificación de riesgos, ¿no? Porque al externalizar el almacenamiento, la corporación evita los riesgos asociados con el mantenimiento y la gestión de instalaciones propias. Luego, las debilidades, bueno, continuar con un almacenamiento público trae costos fluctuantes, ¿no? Los costos de almacenamiento pueden variar según la demanda del mercado, lo que dificultaría una planificación financiera estable. También continuamos con la dependencia de los terceros, ¿no? O sea, la empresa se encuentra sujeta a las condiciones, capacidades y también la disponibilidad de almacenes públicos, lo que puede limitar su control sobre las operaciones que quiera realizar la corporación. Y esto trae también así una falta de personalización, o sea, el uso de un almacén público puede limitar la personalización de los servicios y la optimización logística que quiera hacer muy o más específica la corporación. Con respecto a las oportunidades también tenemos a la negociación de contratos, ¿no? O sea, se da una posibilidad de negociar contratos a largo plazo con proveedores de almacenamiento y de esta manera se aseguran tarifas competitivas y con capacidad que sea de la correcta y suficiente necesidad de la corporación. También otra oportunidad se da en el enfoque en la eficiencia operativa porque se da una externalización que permite que la corporación concentre sus recursos en mejora de la producción y la distribución. Otra también es la expansión sin limitaciones, porque la empresa puede aumentar rápidamente el espacio alquilado para enfrentar picos de demanda sin incurrir en gastos de construcción, ¿no? Wow. También están las amenazas. Las amenazas para esta alternativa están pues en el incremento de las tarifas, porque como eh,
no son pues propios, los costos de los almacenes públicos pueden subir en periodos de alta demanda, ¿no? O en periodos donde haya mucha estacionalidad. También la capacidad insuficiente de situaciones críticas, es decir, la disponibilidad del espacio puede volverse un problema durante picos de demanda y eso pues afecta a la eficiencia operativa de la corporación. Vamos con la alternativa 2 en el siguiente slide, por favor. Arrendar o construir un almacén privado tiene como fortalezas el control total sobre las operaciones. La construcción de un almacén propio le permite, digamos, tener un mayor control sobre la gestión de inventario, ¿no? La planificación logística y las operaciones internas que tenga la corporación. También la reducción de costos a largo plazo, esto en una contraoferta. Vemos que hay algún costo inicial alto, o sea, los costos operativos y de almacenamiento pueden disminuir a medida que se eliminan pagos recurrentes por alquiler. Las debilidades de esta alternativa es que es un costo alto inicial, o sea, la inversión para construir o arrendar un almacén implica un gasto considerable. Hay riesgo también o mejor dicho, hay riesgo de sobrecapacidad o insuficiencia. Y también la responsabilidad del mantenimiento es mm, o sea, la operación de este mantenimiento podría tener costos elevados. Las oportunidades respecto a esta alternativa están en el crecimiento a largo plazo porque la inversión de un almacén privado puede generar ventajas competitivas. La optimización de procesos internos y el potencial para crear un centro logístico también. En cuestión de las amenazas, tenemos la variabilidad en la demanda, el incremento en los costos de mantenimiento y también la competencia con proveedores de almacenamiento público. Siguiente alternativa, por favor. Tercero, tenemos a la estrategia híbrida, sería una combinación del almacenamiento público y privado. Esto pues implica como fortaleza principal la flexibilidad y control combinado, ¿no? Ya que esta estrategia hace una flexibilidad entre los dos. Y de alguna forma se da el segundo punto, que es la optimización de costos operativos, ya que la combinación permite gestionar de manera más eficiente, o sea, se mantienen los costos bajos al utilizar el almacenamiento por otro lado, el almacenamiento público en momentos de alta demanda. Respecto a las debilidades, se tienen a la complejidad logística y mayor necesidad de personal capacitado. O sea, la combinación de ambos almacenes implica un mayor nivel de conocimiento, ¿no? Y experiencia en la gestión logística. Entonces, esto puede presentar un desafío de pronto en capacitación. En oportunidades tenemos al incremento de la capacidad de respuesta, aprovechar las condiciones del mercado, porque la empresa puede negociar contratos de almacenamiento público en condiciones ventajosas y utilizar justamente su capacidad privada como una ventaja competitiva, ¿no? Esto se logra con una adaptabilidad a los cambios en la demanda, ¿no? Ya que es una estrategia híbrida, permite ajustar el almacenamiento público y privado según las proyecciones de la demanda o los pronósticos de la demanda que está haciendo la corporación. Y como amenazas está la dependencia parcial de terceros, ¿no? Porque a pesar del control sobre parte del almacenamiento, la empresa aún no depende o aún depende de las condiciones y disponibilidad del almacenamiento público. Entonces no es un 100% seguro. También está la falta de sincronización en las operaciones, ya que la gestión de dos tipos de almacenamiento puede llevar a descoordinaciones. Entonces, por último, tendríamos el incremento de costos en momentos críticos. Cuando hay picos de demanda, los costos de almacenamiento público podrían aumentar considerablemente, entonces la variabilidad podría de pronto impactar en los márgenes que tenga la corporación. Eso respecto al análisis cualitativo. Siguiente, por favor. Ahora le doy paso a mi compañero con el análisis cuantitativo. Buenas tardes, profesor, compañeros. No sé si me pueden ver en la cámara, ¿me confirman? Todo confirmado, Teo. Ok, profesor. Pasemos entonces a lo que es el análisis cuantitativo. Lo primero que hacemos en el análisis cuantitativo en los casos que desarrollamos en clases es armar nuestra matriz de confrontación de factores. En este caso consideramos 5 factores que son: 1, la optimización de los recursos económicos que son necesarios para la alternativa que vamos a desarrollar. 2 es el riesgo, el bajo riesgo adquirido, es decir, si el puntaje es mayor a que asignamos al factor, significa que el riesgo es más bajo.
Y si asignamos un puntaje menor a la alternativa, significa que el riesgo es alto. Lo siguiente es el aumento de la calidad del servicio. Eh, el factor 4 es el aumento de la rentabilidad, ¿no?, que podemos generar con la alternativa, y el factor 5 es la complejidad. A mayor complejidad se tendrá un puntaje más bajo y a menor complejidad un puntaje más alto. Teniendo en cuenta esos factores, armamos nuestra matriz en la que se desarrolla de la siguiente manera. Si el factor 2, en la primera fila, el factor 2 es más importante que el factor 1, asignamos un puntaje de 1. Significa que es más, que el factor 2 es más importante que el 1. De esa manera desarrollamos toda la matriz y encontramos con las sumas totales divididos entre sus sumas por fila, obtenemos el peso que tiene cada factor. En este caso lo que obtenemos es que el factor 3 es el factor más importante, que es lo que busca es aumentar la calidad del servicio logístico, ¿no?, el tema del almacenamiento. El que menos se tomará en cuenta es el bajo riesgo adquirido, ¿no?, que para poder nosotros tener una mejor calidad de servicio tenemos la intención de asumir ese riesgo. No, de asumir, claro, de asumir ese riesgo. Siguiente, por favor. Ya con los puntajes de cada factor, pasamos lo que es la matriz de evaluaciones alternativas. La alternativa 1, como mencionábamos, es el continuar con el almacenamiento público, con el cual, después de asignar los puntajes a cada uno de los factores, obtenemos un puntaje de 3.2. La alternativa 2, que es el arrendar o construir un almacén privado, luego de asignar los puntajes respectivos, tenemos un puntaje de 3.6. Y por último, el de utilizar una estrategia híbrida, es decir, el de construir un almacenamiento público, el de combinar un almacenamiento público con el de construir también un almacenamiento privado. Luego de asignar los puntajes, tenemos un puntaje total de 4.1. Con lo cual, consideramos que la alternativa 3, que es una mezcla entre las dos primeras, que es una estrategia mixta, en la que vamos a tener un almacenamiento privado para el tema de las estaciones regulares de ventas, y cuando hay un incremento en la demanda, vamos a contratar un almacenamiento público. Es nuestra alternativa más eficiente. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta esta, nuestra decisión es tomar la alternativa 3. Siguiente, por favor. Alternativa 3, que es utilizar la estrategia híbrida, la combinación de almacenamiento público y almacenamiento privado. Paso a mi compañero para lo siguiente. Bien, ahora vamos a observar la parte de estrategias. Siguiente, por favor. Como estrategia a corto plazo es adoptar almacenamiento público inicialmente, ya que se puede aprovechar la flexibilidad de estos almacenamientos para responder a las fluctuaciones de la demanda. Durante este periodo, básicamente vamos a utilizar este almacenamiento para manejar los picos de demanda, especialmente donde las fluctuaciones son más altas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del plástico transparente, que esta presenta grandes variaciones. Luego tenemos otra estrategia a corto plazo, que es subcontratar parte de la producción. Esto es debido a que la capacidad limitada de los extrusores y prensas, SPC podría subcontratar parte de la producción en los trimestres en donde la demanda supera la capacidad instalada. A mediano plazo podemos construir o arrendar un espacio ya de almacenamiento privado. SPC, bueno, debería de comenzar a arrendar o construir su propio espacio de almacenamiento para reducir los costos a largo plazo. Luego se puede optimizar el flujo de materiales, en donde se podría optimizar el transporte entre las instalaciones, por ejemplo, y los almacenes privados, y mejorando de esta manera los tiempos del manejo de materiales. Luego tenemos la estrategia a largo plazo, que sería la expansión de este almacenamiento privado, en donde se debería de incrementar el uso de este almacenamiento para poder obtener economías de escala y, bueno, reducir significativamente los costos recurrentes de este almacenamiento, ¿no? Y luego tenemos la automatización y tecnología de almacenes, en donde se podría invertir para automatizar los almacenes, incluyendo sistemas de gestión de inventarios. En este caso nos podría permitir manejar de manera eficiente grandes volúmenes de productos con menos espacio y tiempo, ¿no? Y también se puede aumentar la densidad de almacenamiento mediante la adopción de otras tecnologías para estanterías un poquito más eficientes, ¿no? Siguiente.
Doy paso a mi compañero. Buenas noches. Siguiente, por favor. Son preguntas que se realizaron dentro del caso. Una de ellas es qué factores cree que influyen en las acciones y decisiones dentro de lo que se realiza. Y bueno, en sí se encontraron varias variables, varios factores. Uno es la variabilidad de la demanda, como sea el caso que nosotros escogimos la alternativa que es un almacenamiento híbrido. En sí, nosotros queremos mejorar, ¿no? La precisión y también reducir los costos que hay, ¿no? Y bueno, el factor que influye en las decisiones también está el costo de almacenamiento, como se menciona. Nosotros queremos es que disminuyan estos costos, ¿no? Y otra, la capacidad operativa, inversión de capital, flexibilidad, costos laborales, relaciones con los proveedores, que es uno de los más importantes, ya que ahí se puede entablar mucho la parte de que hay las contrataciones y otros los riesgos financieros. Y bueno, dentro de los factores que se puede encontrar dentro del caso, que mayormente hay un mayor impacto es la parte del costo de almacenamiento y la relación con proveedores y el riesgo financiero, ¿no? Que habíamos visto dentro del caso, ¿no? Y bueno, en sí estos factores influyen tanto de manera positiva y negativa dentro del caso, ¿no? Siguiente pregunta. Por ejemplo, aquí se aborda un poquito más que existe relación de precio de algún subcontratista con cantidad de espacio de almacenamiento privado a ser arrendado. Y bueno, en sí hay una cierta relación, ya que a veces, bueno, en el caso no se precisa mucho el precio, pero en sí se menciona algunas cantidades, ¿no? Que hay dentro de la subcontratación, ¿no? Y bueno, lo que sí se ve que hay algunos costos que se pueden realizar para ver si hay alta demanda o baja demanda y de ello establecernos si el espacio que se arrendará para el almacenamiento privado es el adecuado o la alternativa que escogimos, que es la más óptima, que es almacenamiento híbrido, ¿no? Y bueno, en sí lo que queremos es que eh, esa contratación no disponga mucho espacio en el almacenaje y también se busque una buena relación entre el proveedor, ¿no? Y bueno, en sí produce ciertos costos adicionales, pero en sí lo que queremos es que estos costos sean mínimos. Y bueno, en sí mencionar que un contrato de suministros suele ser como un acuerdo entre un proveedor que se compromete a suministrar una serie de bienes o servicios a un cliente con un precio y condiciones previamente pactados. Y bueno, y eso se mencionó anteriormente en las alternativas. Siguiente, por favor. Y por ejemplo, de todos los cálculos que se han realizado tanto en el análisis cuantitativo y cualitativo, lo que se puede visualizar los errores son, por ejemplo, en la parte de pronóstico de la demanda. Por ejemplo, uno de los errores es que no se puede visualizar bien, ¿no? Algunos modelos, ¿no? De pronóstico dinámico. Entonces, se pueden implementar algunos modelos, ¿no? Avanzados para que se puedan ajustar estos pronósticos, ¿no? De acuerdo a la data que hay, ¿no? Y otro es el inventario de seguridad, que es con el stock de almacenamiento y también con ciertos niveles de inventario de seguridad, ¿no? Y bueno, en ahí es visualizar bien la parte de la demanda y el tiempo de ciclo de reabastecimiento, ¿no? En sí lo que queremos es que se reduzca el riesgo de afectar dentro del almacén, ¿no? Y también es mejorar el servicio al cliente. Y otras revisiones continuas de pronóstico, en la cual es establecer un proceso de revisión periódica, ¿no? Tanto mensual o trimestral para evaluar y ajustar pronósticos, ¿no? En sí lo que queremos es que la empresa que tenía algunas alternativas, que eran dos, si bueno, nosotros implementamos tres alternativas aparte. En sí lo que queríamos es que el almacenamiento que escojáramos, que era híbrido, en sí optimice y agilice la parte del procesamiento, ¿no?
dentro del almacén, ¿no? Y bueno, también es de ajustar los pronósticos y garantizar que se alineen con tendencias del mercado y cambios de la demanda. Otra es la colaboración de la cadena de suministros. En sí tenemos que fomentar la colaboración con los proveedores y clientes, ya que es muy importante mediante el uso de técnicas de planificación conjunta. Se vio también dentro de uno de los problemas que a veces no se suele tener un buen manejo dentro de la comunicación con el proveedor. Y bueno, y eso es lo que se podría mejorar para una mejor visibilidad y alineación de la demanda. Siguiente, por favor. Y bueno, en el caso nosotros de todo el caso concluimos, siguiente, que la estrategia híbrida logra un equilibrio efectivo, la cual hace que mantengan un costo promedio de $1,290, donde pueda producirse una variabilidad del 53%, de acuerdo a los costos bajos y altos que hay, ¿no? Dentro de del caso, ¿no? La cual nosotros queremos es optimizarlo, ya que en sí es mejorar, ¿no? La parte operativa. Y entonces, la estrategia que escogimos es la más viable y también adapta la variabilidad del mercado dentro, ¿no? También que el bajo rendimiento que se presenta en la capacidad de arrendamiento también es debido a cierta mala gestión dentro de la cadena de suministro. Y bueno, en sí lo que también produce un aumento de la demanda de un 20% y también afecta el costo y la disponibilidad, ¿no? De tiempo. Y lo que hace que también en ciertos casos pierda la capacidad que hay dentro, ¿no? En un 5%. Entonces, lo que concluimos es que la estrategia híbrida es una de las mejores opciones, ya que logra un equilibrio entre la flexibilidad y el control. Y aparte que hace que el riesgo que hay en la estabilidad financiera no sea tan alta. Y también que el uso de almacenamiento público, bueno, nosotros no queremos que sea tanto en ello, más la parte híbrido, en sí tenga menos momentos de alta demanda, como un 30%, y minimice el riesgo de desabastecimiento y mejore la capacidad de respuesta. Y bueno, en sí, siguiente. Y bueno, en este caso, muchas gracias. Pasamos a la sección preguntas, las preguntas del equipo 1 de Kiara. Kiara, tu pregunta. Ya, profesor. Bueno, cuando uno quiere, bueno, digamos, tener un almacén privado, tiene que tener un cierto contrato, ¿no? Y pues bueno, como por lo general todos los contratos son a largo plazo, como por ejemplo son de acá que tú tienes que seguir pagando
por 3 años, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que tu demanda está proyectada no es la misma que la demanda de los próximos meses? Pues como que eso, digamos, como que te va a dejar, digamos, como, como que te va a dar ganas de que ya dejes de alquilar ese local, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería tu acción para eso? Para poder evitar eso en los contratos, si es que vas a arrendar un almacén. A ver, equipo expositor, su respuesta. O sea, ¿me escucha, profesor? Disculpe, sino que a veces tengo problemas con el micrófono. Bueno, contestando un poco al compañero Kiara, bueno, todo lo que se ve relacionado al tema de contratos, en ciertas visitas que tuve en campos de empresas ya de producción, en el campo ya cierto manufactureras o en todo este estilo relacionado a la producción de ciertos bienes con materia prima, lo que en general se hace para arrendar los almacenes, en este caso de SPC privado, se hacen licitaciones, que es como un concurso público que se hace a las diferentes empresas de arrendamiento o que tengan almacenes. Y en todo caso, si nuestro pronóstico de producción en 3 años, por ejemplo, aumentara, ya se debería en dicho contrato un plan B, como por ejemplo, no sé, que nos disponga un poco de un espacio extra dentro de ese almacén o por ende una reducción en el precio de alquiler de un almacén extra. También, claro, privado. Eso sería la respuesta, profesor. ¿Estás satisfecho, Kiara, con la respuesta? No. Mm, sí, profesor, pero creo que también sería ver, ¿no? Lo que es el tema de la negociación para poner, digamos, ciertas cláusulas. Ok, Ese sería mi comentario. yo voy a hablar al final de conceptos complementarios, ¿ya? Así que, a ver, la pregunta del equipo 2, Caruamaca, Cruzado, Estrada, García, Gazo, Pacaguala, Romero, Torres. Mm. Yo quisiera hacer una pregunta. En la Adelante. evaluación en la evaluación de alternativas, consideró, o sea, explicó cómo saca el tema de la matriz y todo, pero no mencionó qué tipo de puntos o alternativas tomó para definir esos factores, ¿no? Porque solo los mencionó, pero no dijo por qué los eligió, ya que considero que es importante y clave para poder realizar la evaluación de alternativas. A ver si podemos usar esos factores. O sea, usualmente cuando nosotros resolvemos los casos en equipo, para definir los factores, lo que hacemos es una lluvia de ideas, ¿no? Y a partir de eso, de los factores que consideramos que son más adecuados, vemos cuáles nosotros consideramos que son los más importantes, de ahí elegimos los 5 factores que consideramos más importantes. Y luego de ahí es que recién hacemos lo que es la matriz de confrontación de factores. Entonces, para iniciar, para buscar los factores que consideramos nosotros serían los más adecuados, podríamos colocar 6, 7, 8 factores, ¿no? Pero en nuestra metodología de trabajo, lo que nos pide el profesor es que sigan 5 factores. Entonces, aunque nosotros en nuestro lluvia de ideas nos salgan 7, 8 factores, tenemos que elegir las 5 que consideramos más importantes. Y así es como tenemos esos 5 factores. Stephanie, ¿estás contenta con la respuesta o quieres hacer una repregunta? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que me refería a qué puntos, ¿no? ¿Qué puntos consideró? Pero sí, sí se entiende. Ok, correcto. Pasamos a las preguntas del equipo 4. Acosta, Alcalde, Barrenechea, Bautista, Camacho, Malásquez, Prado, Vázquez. Bien, la pregunta sería, ¿cómo debería Specialty Packaging Corporation manejar el riesgo de errores en el pronóstico para así evitar, digamos, un inventario excesivo o un posible desabastecimiento, ¿no? Y, o sea, ¿qué tipo de tecnología podría implementar para realizar ello?
Respuesta del equipo expositor. Disculpe, profesor, ¿podría el compañero volver a repetir la pregunta, por favor? A ver, Sí, claro. ¿Cómo debería la empresa manejar el riesgo de errores en el pronóstico para evitar posibles desabastecimientos o inventarios en exceso, ¿no? ¿Y qué tipo de tecnología más o menos podría implementar? Ya, bueno, como dijo mi compañero, para poder evitar el exceso en todo caso de abastecimiento por lo de la demanda, en teoría hemos dicho que se podrían utilizar ciertos pronosticadores en todo caso, tanto para la demanda como para la producción, ayudados ya en todo caso, de bases de datos de ventas o de ventas por año que se tuvo al público dado, dado al público dado. Se podría utilizar uno para la proyección de la demanda, se podría utilizar el método ARIMA, que bueno, claro, este método sí tiene algunos errores, como todo ayuda estadística que existe. Y, y bueno, en otro, en otro contexto, para la producción, como ya se vio, la empresa tiene compras trimestrales de resina que, bueno, dado su exceso de producción, está teniendo este problema justo de los almacenes. Así de que, si tenemos en cuenta y utilizamos esta herramienta, vamos a poder observar ya a futuros con distintas bases de datos que podríamos ya implementar a partir de todos estos traspasos de límites de dicha producción, intentar en general prever estos errores y poder en general ganar esta organización de lo que queremos para poder evitar fallos y generar más ganancias. Ok, así es. ¿estás contento con la respuesta? Sí, sí, Ok. profesor. Pasamos a la pregunta del equipo 5. Acevedo, De la Cruz, Janampa, Juárez, López, Paitamar, La Pastor, Quispe. Claro, profesor. En este caso, tengo una duda respecto a cuáles son las principales diferencias entre los costos de almacenamiento público y privado que SPS debe considerar para tomar una decisión. A ver, equipo expositor. Un segundo, profesor. Uy, perrito. De ellas podría ser la flexibilidad que hay entre el almacenamiento que dices público y privado, ya La que, sí, menciona. Y Sí, bueno, en sí podría mejorar en ello, ¿no? En sí, en la parte público a veces también hay el riesgo que la seguridad ataque, ¿no? Dentro del almacenamiento. Entonces se pueda utilizar ciertas metodologías o ciertas tecnologías como tecnologías de inteligencia artificial como Machine Learning, ¿no? Y entre otras. Y otro también se podría ver la parte de los costos, ¿no? Ya que en costos en la parte público y privado suelen ser diferentes. También la diferencia que hay es en las leyes también, ¿no? Ya que en privado suelen ser un poquito más sesgados, ¿no? Entonces, no sé si mi compañero puede dar un poquito más de adicionar la pregunta. Creo que iba a mencionar algo. A ver, ahí creo que de la Cruz era el que estaba aquí queriendo complementar información. No, profesor, yo Carrasco. Carrasco. Ya, sí. Adelante. Sí, creo que mi compañero preguntaba por la diferencia de costos. ¿Me confirmas, compañero, por favor? Sí. Sí, bueno, lo que sucede es que cuando tú tienes un almacenamiento público, estás usando un almacenamiento que otra empresa tiene y que alquila para diferentes empresas. Entonces, tú lo que haces es pagar por el espacio que estás alquilando. Es como cuando alquilas
departamento, solamente alquilas por el uso del departamento, por el uso del espacio. Entonces, algo parecido es cuando nosotros alquilamos un almacenamiento público. Un almacenamiento privado es un almacenamiento que nosotros mismos tenemos y ahí los costos son diferentes. Hay unos costos que son para la elaboración de todo el almacenamiento, para la construcción del almacén, ¿no? Ahí son los costos son mayores. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el proyecto, tienes que hacer los planos, ¿no? El I/O del almacén, y luego tienes que equiparlo con las condiciones adecuadas, etc. Entonces, todos esos costos son costos de base que la empresa tiene que invertir, y luego de ahí recién hace el uso del espacio, que también el uso del espacio también tiene un costo logístico, ¿no? Un costo por las operaciones del almacén, ¿no? Pero en cambio, cuando tú haces el contrato en un almacén público, simplemente pagas por el uso del espacio, por las operaciones que haces ahí, ¿no? Ya no tienes que pagar el precio de base. No sé si se entendió la explicación de cuál es la diferencia. Sí, sí, entiendo. Ok. ¿Alguna persona que quiera hacer preguntas? ¿Alguien que se haya quedado con dudas, por favor? Pongo 5 puntos al que pregunta. Sandra Gil, a ver. Sandra, consulta. Yo tengo una adelante. consulta. Adelante. Haz la pregunta. Es con respecto a los factores que han considerado ahí. Me gustaría saber cómo fue su forma de obtención, si fue a través de una lluvia de ideas o fue a través de otro tipo de criterio. Bueno, creo que ya lo explicaron, ¿no? Fue por tormenta de ideas, por lo que he escuchado yo. Pero de todas formas que conteste el equipo expositor. Sí, lo que me parece que su pregunta es porque no estuvo atento a la exposición y a las preguntas. Pero de todas maneras lo vamos a explicar. Los factores que hemos obtenido para lo que es la matriz de confrontación de factores se hacen primeramente mediante una lluvia de ideas. Nosotros nos reunimos y damos nuestras ideas de cuáles son los factores que nosotros deberíamos considerar para la evaluación del análisis cuantitativo. Ahí pueden surgir varios factores. Por ejemplo, como somos 8 integrantes, pueden surgirse unos 8 factores. Pero sin embargo, como nuestra metodología de trabajo, según nuestro profesor, como nos indica, es que se asignan solamente 5 factores. Entonces nosotros, de los 8 factores que hemos obtenido, vemos la manera de asignar cuáles son los 5 más importantes, ¿no? Por ahí a veces asignamos un puntaje, ¿no? Y de acuerdo a eso asignamos los 5 factores que consideramos más importantes y sobre eso se trabaja la matriz de confrontación. Ok, muy bien. ¿Cualquier otra pregunta que haya? No hay ninguna pregunta más. Voy a pasar lista. Por favor, dejen de compartir, a ver, para pasar lista. Ya, profesor, está bien. Acevedo, Botton, Isaac. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cori Salas, Ángela. Presente, profesor. Ok. Kiara estaba. Sí, profe, presente. Carlos Estrada Echevarría. Estrada Echevarría. Presente, profesor. Sandra Gil. Presente, profesor. Bien. Quispe Paliza James. Presente, profesor. Sabino Domínguez. Sabino Domínguez. Aldair. Ya, ok. Sanés Abraham. Presente, profesor. Ok. Carhuamaca Rivera. Stephanie. Sí, contestó. Presente, profesor. Cruzado. Por ahí lo vi. Profesor, buenas noches. Ok, muy bien. Estrada Guaita Mijael. Presente, profesor. García Taipe José. Presente, profesor. Bien, gracias.
Gaso Vargas Verónica. Gaso Vargas Verónica. ¿Dónde está? Pacahuala Porras. Presente, profesor. Romero Serrano. Presente, profesor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Torres Ruiz Gianfranco. Presente, profesor. Ok, muy bien. Acosta Mesa Yanela. Presente, profesor. Alcalde Tafur. Alcalde Tafur Héctor. Alcalde Tafur Héctor. Se encuentra ahí, pero no contesta. Quiere decir que está haciendo otra cosa. Barrenechea Castillo. Barrenechea Castillo. Andy, no está. Bautiza Guayo Alonso. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Camacho Pescorán Patricia. Presente, profesor. Ok, gracias. Malásquez León André. Presente, profesor. Ok, gracias. Prado Mozombite Gabriel. Presente, profesor. Ok, gracias. Vázquez Hidalgo César. Presente, profesor. Acevedo Mora Emerson. Presente, profesor. De la Cruz Ortiz. De la Cruz Ortiz. De la Cruz Ortiz Diego. Ahí está, pero no contesta. Está en otra. Janamba Pérez Jim. Buenas noches, profesor presente. Ok, gracias. Juárez Godoy Jesús. Presente, profesor. Ok, gracias. López Cárdenas Axel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Paitanmala Ángel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pastor Coronado Jeans. Presente, profesor. Buenas noches. Quispe Guayamis. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Bueno, el caso ha estado muy bien presentado, las preguntas bien concretas, pero yo quiero adicionar y complementar algo que se tiene en la práctica y que tiene que ver cuando uno trae embarques del extranjero. Trae 2 contenedores, 3 contenedores o 15 contenedores. Entonces, se supone que esa mercancía viene pues con su factura, con su declaración de partes, con su seguro de transporte. O sea, llega a la aduana, previamente el banco ya se comunicó con el propietario de la carga para indicarle que está llegando en tal barco, ya la empresa sabe también, y que tiene 30 días para desaduanar. ¿Qué significa el desaduanamiento? Que en los almacenes de la SUNARP pueden estar máximo 30 días. Si la persona no desaduana, entonces pasa a abandono y en 2 años simple y llanamente pasa a propiedad del Estado. O en todo caso, si la empresa no quiere de hacer el pago total, ¿qué es lo que hace? Lleva su carga para un almacén aduanero autorizado. O sea, es como si fuese la aduana, pero es privado. Es el caso, por ejemplo, de RANSA. RANSA es un almacén aduanero autorizado, además de que es operador logístico. ¿Qué cosa permite RANSA ahí con este servicio? Permite hacer el vaciado del contenedor
y que se devuelva el contenedor al propietario del contenedor porque se paga el alquiler por día. En el caso de la aduana del Callao, si uno hace el desaduanamiento, paga los derechos por toda la mercancía y se lleva la mercancía. O sea, deja el contenedor también y se lleva todo. O sea, no puede hacer ningún otro trámite más que eso. En el caso de Ranza, que es un almacén autorizado, aduanero, se permite el consumo parcial de esa mercadería. Yo no necesito los 15 contenedores sacarlos porque me significa pago de los derechos arancelarios. Entonces solamente saco lo que necesito. Saco uno, saco dos de los 15 y solamente pago por esa mercancía que saco. ¿Ok? Entonces, eso es el sistema de un almacén autorizado aduanero. Ese hecho se puede hacer también dentro de las fábricas. El caso, por ejemplo, de Volvo, el caso de Chrysler, el caso de varias molineras, ellas dentro de su almacén en planta tenían habilitado una zona para que esté en vinculación con la aduana. Entonces, la aduana le ponía la seguridad del caso, llevaba el control de la mercancía y la planta, de acuerdo a sus necesidades, sacaba de ese almacén y pagaba los impuestos por lo que sacaba. Entonces era una ventaja para la empresa porque tenía la mercancía dentro de su almacén en planta, pero estaba bajo control de las aduanas. Eso implica una mejora en el control y en el flujo de pagos, porque solamente se paga lo que se extrae para el proceso productivo y se puede hacer un diferido de acuerdo a las necesidades del proceso de fabricación. Entonces, eso es algo que se estila prácticamente. Por otro lado, los bancos tienen almacenes para hacer las operaciones conocidas como warrant. ¿Qué cosa es el warrant? El warrant es un servicio bancario financiero por el cual la persona que quiere un warrant dice, tengo esta lista de materiales, de repuestos, de automóviles, de camiones, de tractores, de productos no perecibles, que quiero que ustedes lo almacenen como garantía para el préstamo que me van a dar. Eso se llama el warrant. El banco analiza la lista y le dice, bueno, tu lista es de un 100% de tanto, yo te voy a dar un préstamo por el 70%. Ok, correcto. Entonces, la mercancía queda warranteada dentro de sus almacenes. También, opcionalmente, los bancos pueden alquilar temporalmente o de acuerdo a contratos, como ya hemos visto en este caso, parte de los almacenes. Pero lo más práctico, pues, es dependiendo de las necesidades de fabricación, como hemos visto, en la solución del caso, tener pues una zona híbrida, ¿no? Que la propia empresa tenga su propio almacén y para los excedentes en ciertos meses del año, pues alquilar temporalmente por ciertas temporadas, de acuerdo al contrato y a la negociación que se haga, ya sea con los bancos o con cualquier otra entidad que alquile almacenes. ¿Ok? Entonces, esta es una explicación real de lo que pasa aquí en el país. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta de lo que he dicho? Sí, profesor, respecto a las cartas de crédito, estas también se tienen que pagar así por partes o se paga todo ya diferente. No, la carta de crédito es un requisito por la mercancía que uno está comprando, ¿no? Y esa carta de crédito es una carta que se establece vía banco. ¿Para qué? Para que no haya ninguna suspicacia ni ningún dolo.
Entonces, esa es la mejor forma de poder comprar e importar del extranjero. Entonces, el Banco Nacional abre la carta de crédito o establece la carta de crédito y lo envía al corresponsal del país donde nosotros estamos haciendo la compra, llámese Inglaterra, Francia, qué sé yo, Austria. Y ese se llama el banco corresponsal. Entonces, el banco corresponsal, cuando recibe la carta de crédito, le pasa una nota al fabricante, le dice, aquí ya llegó la carta de crédito, o sea, el pago por la mercancía que tú tienes que despachar y que te has comprometido en tal fecha. Entonces, la carta de crédito significa el pago asegurado. Entonces, es responsabilidad del banco corresponsal hacer el seguimiento y que se embarque esa mercancía. O sea, no hay lugar a ningún dolo, ni daño, ni engaño. Es la única forma con lo cual uno asegura la correcta adquisición y llegada de los bienes. Cualquier otro medio de pago está sujeto a las suspicacias que se puedan presentar y he visto casos de empresas que han hecho pagos bancarios a la empresa que iba a vender y la empresa que iba a vender simplemente se quedó con el pago bancario y nunca despachó nada. Entonces, tiene que haber la intermediación de los bancos, el banco que establece la carta de crédito y el banco corresponsal. Eso genera una seguridad al 100% de que el despacho se va a realizar. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. ¿Tienen alguna pregunta complementaria? No. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. ¿Qué costos están asociados con la emisión de una carta de crédito y quién los asume? El banco solicita la factura o la cotización factura de los bienes que se van a importar. O sea, ya hay una cotización previa, ¿no? Y eso se presenta al banco y el banco con ese monto trabaja. Y lógicamente hay unas comisiones que cobra el banco por hacer ese trámite, ¿no? En ese instante no sé el porcentaje, pero ese es el trámite de tipo normal. ¿Ok? Ok, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Esto es ya cosa práctica de las personas que importan y exportan, ¿no? Por ejemplo, ustedes te han leído en el periódico que salió que habían bajado el porcentaje del reintegro tributario de las personas que estaban trabajando para exportar. Ese reintegro tributario era en el caso de que cuando uno importaba cierto tipo de piezas y partes para complementar un proceso de fabricación aquí en el país, se tenía el 100% y se exportaba. Entonces, eso generaba un crédito tributario para el exportador de un 3%. Sin embargo, el Estado dio un dispositivo que bajaba ese 3% al 1%. Entonces, le estaba quitando ese incentivo para poder exportar. Creo que en ese instante hay cierto tipo de pedidos por parte de varios gremios exportadores, entre ellos la Sociedad de Industria, Comex y otros, pidiendo de que se restablezca ese incentivo, ¿no? Que creo que es justo, ¿no? Porque son piezas y partes que no se fabrican en el país y sirven para complementar productos que se van a exportar. Y la exportación genera ingresos al país, ¿no? Para mejorar la posición de la balanza de pagos. Muy bien. ¿Preguntas complementarias? Sí, profesor, disculpe, quería observar una cosa del caso. Lo que pasa es que ya por la parte de su contratación está
se había entendido ese tema del almacenaje privado, aunque el caso también había hecho un poquito de énfasis, creo que en 3 párrafos hace énfasis a los costos de operación de extrusiones. O sea, a qué hago referencia? Lo que pasa es que actualmente esa planta tiene 25 prensas de termoformado, pero lo que pasa es que en el caso menciona de que por cada empleado se necesita, o sea, cada empleado cuesta $3.000 por persona y un extrusor incurre un costo de 80.000. Y se da el caso de que se da mucho tiempo extra para cumplir la operación, para cumplir el plan requerido, ¿no? Entonces, y ese pago o ese cobro del tiempo extra es el 150% del salario del tiempo regular. O sea, ya más o menos podemos sacar cálculo de hasta un 18.000 en lo que respecta a pagos mensuales. Entonces, yo creo que el caso no hace énfasis en lo que respecta a la capacitación del personal. O sea, también hace mucha libertad en lo que respecta a un despido de un operador. Y también eso le incurre en costos. O sea, está bien que veamos la parte del almacenaje privado, o sea, la inversión, pero también tenemos que ver la parte interna del personal, ¿no? Yo en la posición habíamos hecho un énfasis de eso, de que mucho está incurriendo en costos de operativos y costos de personal. De hecho, el costo de personal ahí creo que le cuesta $2.500. Y capacitarlo a uno nuevo es $3.000. Entonces yo creo que también se puede hacer énfasis por ese, o sea, se puede atacar el caso por esa parte, ¿no? Ah, La si, parte operativa dentro de la misma empresa. si tienen ustedes el adicional de ese punto de vista, lo pueden exponer, ¿ah? No, solo era una observación nomás, o sea, No, pero, una parte de algo de lo que habían sí, comentado. pero si lo tienen calculado, muéstrenlo para que vean sus compañeros. Me, No, me, no, me no, o sea, parece, calculada no es, simplemente es una observación que yo le hago mientras he leído el caso, pero ya, igual, o bueno, sea, estábamos de la misma manera que el almacenaje privado, igual que los compañeros. si es consistente tu pregunta y es lógico, ¿no? Si es que en horas de sobretiempo se paga el 150%, hay que analizar desde el punto de vista costo-beneficio. Pero, y si es que hay condiciones establecidas para el despido y la capacitación, enhorabuena. Pero, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en los Estados Unidos, el costo, bueno, no hay estabilidad laboral. ¿Ok? Entonces, uno puede contratar 100 personas, despedir a 50, o sea, siempre basado pues en las condiciones de producción y de cadena de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay ese tipo de condiciones en Estados Unidos. No es como acá, que hay estabilidad laboral. Entonces, hay que pagar desde el punto de vista legal cierto tipo de adiciones, ¿no? Solamente una salvedad para que se tenga presente. Muy bien, Listo, ¿alguna listo, otra profe. pregunta? ¿Alguna duda? A ver, cuando uno solicita una carta de crédito, o sea, para comprar en el extranjero, ¿qué documentos básicos se tienen que presentar al banco? Ya habíamos dicho uno, es la factura comercial, ¿no? De la cotización que hemos recibido. ¿Qué más? Lo que es el valor. ¿Oh? Bueno, El ya, contrato de compra y venta. bueno, ya en la cotización y en la factura ya está el precio y las condiciones, ¿no? ¿Qué más? Una solicitud de carta de crédito. Sí, tiene que ir, además de la factura comercial, eh, todas las condiciones de pago del seguro. Se solicita que la mercancía que venga asegurada para que no haya ningún tipo de Como problema durante el transporte.
¿Ok? Esa es una condición importante, ¿no? Cuando la mercadería llega, ¿qué documentos vienen al banco? Y los documentos son exactamente iguales que los que llegan al comprador, a la empresa compradora. También viene ahí la factura comercial de la empresa que nos está vendiendo. Viene el conocimiento de embarque, si es que es marítimo, o sea, el despacho de qué es lo que estamos o qué es lo que se ha embarcado, ¿no? Y viene también su póliza de seguro, ¿no? Entonces, son documentos importantes para garantizar pues, de que la mercadería llegue a buen destino, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas que tengan? Ok, entonces, sí. Para la próxima sesión van a tener un trabajo de investigación y una monografía. Yo les envío eso en el transcurso de estos días. ¿Ok? Está bien, profesor. Muy bien, entonces, por hoy día sería todo. No sé si tienen una última pregunta. Los exámenes estoy acabando de calificar, espero entregarlos mañana. Bueno, entonces ya estamos en contacto. Cualquier cosa, yo los atiendo por el WhatsApp del curso. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, profesor. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profesor. Buenas noches.